Un juez de Bucaramanga condenó al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández por un hecho de corrupción. En la diligencia, en medio del llanto, Hernández reveló que padece un cáncer terminal. Por esta razón, el juez se abstuvo de ordenar la captura de Hernández. El escándalo de corrupción por el que hoy el juez 10 penal de Bucaramanga condenó al exalcalde y excandidato presidencial Rodolfo Hernández comenzó en el 2016, cuando el exmandatario, en calidad de presidente de la empresa de aseo de la ciudad, participó en la asignación de un millonario contrato de consultoría por 360 millones de pesos con la unión temporal Vitalogic para manejar las basuras de la ciudad. Conclusión: conforme plantea el problema jurídico, he llegado al convencimiento, más allá de todo razonable, acerca de la materialidad y responsabilidad del señor Rodolfo Hernández Suárez. Será condenado como autor del punible interés indebido en la celebración de contratos. Durante la audiencia virtual, Hernández renunció a su voto de silencio y en medio del llanto se declaró inocente e hizo una confesión. Atendieron mi llamado. El que me dijo me atendiera. Tengo un cáncer terminal. Gracias por haberme dado y no tengo eso. En lo que sí fue benévolo el juez fue en la medida de aseguramiento. Para efectos de garantizar precisamente sus intereses, no se va a ordenar la captura de manera inmediata. Se acordó entre las partes el 13 de junio a las 4 de la tarde para la lectura de la sentencia que deberá pagar el excandidato presidencial y exalcalde, quien apeló a la medida a través de su defensa. Un régimen de transición de 5 años y libertad para que el usuario escoja en cuál centro de salud primaria quiere ser atendido son dos de los puntos que incluye la ponencia alternativa de la reforma a la salud que presentará mañana el senador Fabián Díaz. A esta hora, el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, prepara la ponencia alternativa que dijo va a radicar este viernes en la Comisión Séptima del Senado. Ponencia alternativa a la cual se va a plegar el Gobierno Nacional en búsqueda de intentar salvar la reforma a la salud. Sin embargo, el senador de la Alianza Verde dice que se diferencia notoriamente su ponencia, que cree va a ser simbólica, de la que quiere el gobierno defender. Estamos proponiendo 5 años en el régimen de transición en el sistema de salud para evitar justamente que se terminen presentando faltas de atención, para permitir que el ADRES, que va a ser una entidad protagonista en el sistema de salud, se pueda fortalecer multidisciplinariamente en torno a los pagos directos que por supuesto vamos a mantener en esta reforma alternativa. Para el senador es importante que el usuario de la CPS tenga libertad de afiliación y no, como quiere el gobierno, ubicarlos en un CAP específico, centro de atención prioritaria. La libertad de elección, algo que en la reforma de gobierno mantenían, el que deberán las personas inscribirse al punto de atención más cercano. Nosotros lo que damos es la posibilidad que el paciente, que las familias, si bien quieren hacerlo en el punto más cercano, lo puedan hacer, pero si quieren hacerlo en otro, lo puedan de igual forma hacer. Dice que también propondrá una diferenciación entre lo que entrega el Gobierno Nacional por cada paciente en zona urbana y rural. El Consejo de Estado adoptó una nueva postura frente a la revisión de las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular. Cada mes, un consejero de Estado emite una opinión diferente del fallo de la Corte Constitucional sobre las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular. El consejero Martín Gonzalo Bermúdez acaba de decir que el Consejo de Estado sí puede revisar automáticamente las sanciones que le impone la Procuraduría a políticos en ejercicio, controvirtiendo la postura de su colega Jorge Iván Duque, que hace unos días tumbó una sanción contra Rodolfo Hernández, alegando que la Procuraduría no puede restringir los derechos políticos de los elegidos popularmente. El director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, sostuvo que urge un alza en el precio de la CPM para evitar un aumento en el déficit del Fondo de los Combustibles. En el concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el gobierno debe empezar lo antes posible con los incrementos en el precio del galón de la CPM. El objetivo es evitar un mayor déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Los cálculos señalan que dicho déficit cerrará 2024 con un saldo de 5 billones de pesos. Sin embargo, de no tomarse medidas, subirá a más de 10 billones de pesos. Si el gobierno solucionara el problema, digamos, en el primer semestre del año, podríamos estar hablando de un déficit de 5 o 6 billones de pesos en el 24 que se pagaría en el 25. Si no se soluciona ese problema, si los precios no se ajustan de la CPM, pues el problema puede ser más alto, cerca de los 10 billones, 8 billones de pesos. El directivo afirmó
afirmó que el precio debe buscar la paridad del mercado internacional. El comité también le manda un mensaje al gobierno diciéndole que pues, el déficit del FEPEC sería menor si se hubiera hecho la tarea también en la CPM, y estamos esperando, digamos, a cuál va a ser la política en ese sentido. Hoy el precio es de 9.517 pesos y el objetivo es llegar sobre los 15.000 pesos el galón. En las próximas horas las autoridades se revelarán los resultados de una gran operación anticontrabando desarrollada en varias ciudades del país. En la acción se capturó a un hombre señalado de ser el responsable del 80% del contrabando que ingresa a Colombia. 2 altos oficiales de la policía también fueron capturados. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la captura de alias El Bendecido, además de un coronel en retiro y un mayor activo de la Policía Nacional. Justo mañana a las 7 de la mañana, la fiscal general encargada, Marta Janet Mancera, y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, junto con el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, entregarán una rueda de prensa sobre este operativo. Un golpe al contrabando que, según el presidente Gustavo Petro, sería el más grande de la historia del país. Este es el golpe más grande dado al contrabando en la historia de Colombia. Sobre el operativo se sabe que participó la Policía de Colombia, la Agencia Antidrogas DEA y la Fiscalía General de la Nación. Ejecutaron la operación contra el crimen organizado y lavado de activos, logrando la captura de 4 personas en las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y Cali. Se destaca la captura de Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, principal dinamizador del lavado de activos y contrabando en el puerto de Buenaventura, quien es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho. Se conoció la identidad del coronel en retiro capturado. En un operativo contra el contrabando fue capturado el coronel Alexander Galeano Ardila, quien fuera subdirector de análisis y evaluación de riesgos de la UNP. Zar del contrabando El Bendecido fue capturado junto con 2 oficiales, uno de ellos activo. Sobre el otro oficial capturado, se sabe que se trata de un mayor activo, identificado como Mario Sarmiento, quien habría trabajado en la Policía Fiscal y Aduanera. Los 2 uniformados se habrían prestado, según la investigación, para ingresar contrabando a Colombia de la mano de alias El Bendecido. Alias El Bendecido sería el responsable del ingreso del 80% del contrabando al país y rentas criminales por 8 billones de pesos anuales. Además, el presidente adelanta que viene una captura aún más importante. Esta operación continúa para hacer efectiva la captura de un importante cabecilla que está en proceso de ubicación. Las ventas de vivienda nueva completaron 20 meses consecutivos en caída libre, según la Cámara de la Construcción. Mientras entre enero y febrero del 2023 en Colombia se construyeron más de 26.000 viviendas nuevas, en el mismo periodo de este año la cifra apenas superó las 20.000 nuevas unidades, por lo que el presidente de Camacol insiste en la urgencia de un plan de reactivación. Con un plan de reactivación que debería tener por lo menos 2 partes. 1, resolver el descalce entre subsidios a la cuota inicial y coberturas a la tasa de interés que hoy tiene el programa de Mi Casa Ya. Y 2, buscar más recursos para reactivar. Camacol estima que en Colombia se requiere construir 250.000 viviendas nuevas al año y actualmente se están construyendo apenas 130.000.